participar de la obra. Es interesante que justo hoy hayan puesto la cubierta de la iglesia acá arriba, ¿sí? Y que hablando con Andrés me mandó una lecturita ahí que ustedes de pronto vieron algunos en Facebook, invitando a participar los que tengan, los que quieran donar, los que quieran hacer algo, y yo lo veía como de esa manera también, como el Señor invitó a la gente a participar de la obra. Vamos a ver los elementos e instrucciones para el tabernáculo. Vamos en el verso 1 y 2. Dios le dice a Moisés que pida una ofrenda. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Antes que Dios le dijera a Moisés para qué era la ofrenda, él le dijo a Moisés que tomara una ofrenda. Y esto implica que Dios quería que la nación tuviera o estuviera motivado por un corazón dispuesto en vez de una necesidad específica. ¿Qué nos enseña esto como una aplicación? Nuestra ofrenda no debe ser primordialmente debido a una necesidad, debemos dar ante todo debido a que con un corazón dispuesto, ¿sí? Para el Señor. Y dice aquí que tomen para mí ofrenda. ¿Notan ahí lo que dice? Dios es un Dios rico y usa cualquier método para proveer lo que Él quiere, pero a menudo Él usa el corazón dispuesto de su pueblo para apoyar su obra, ¿sí? Todo el material para la edificación, si ustedes notan allí del tabernáculo, sería provisto por medio del pueblo. Y esto no es debido a que Dios no podía proveer. ¿Qué piensan ustedes que ese material iba a venir porque el pueblo lo iba a dar porque Dios no podía proveerlo? No, Dios podía proveerlo. Recuerden que Dios les había dado pan en medio del desierto, les había dado carne en medio del desierto, les había dado agua en medio del desierto. Dios pudo haber mandado los elementos, ¿sí?, desde el cielo para que ellos lo construyeran, pero no lo hizo así. Dios pudo haber mandado el oro del cielo para que ellos construyeran, pero Él quería usar al pueblo. Y esto es una obra donde Moisés va a ser guiado para que el pueblo pueda dar también. Entonces, en últimas, esto era algo que el pueblo tenía gracias a Dios también. Ahora Dios no le está pidiendo nada que no sea de Él al pueblo. Dios está pidiendo en últimas algo que le pertenece a Él. ¿Ustedes saben de dónde van a dar ellos? ¿Quién sabe de dónde van a dar ellos todos esos materiales para el tabernáculo? ¿Quién me dice? Sí, pero ¿de dónde lo sacó el pueblo? Muy bien. Recuerden, tenemos que devolvernos un momentico a Éxodo capítulo 12, verso 35, porque vamos a ver quién fue el que les dio a ellos esa provisión, porque ellos la tenían, ¿sí? Dice Éxodo 12:35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Eso posible? Esa gente en su corazón, ellos no lo hubieran soltado, pero fue Dios quien les dijo, uno, pidan, y dos, voy a colocar que esta gente les dé. Ahora, también recuerden que este pueblo había pasado 430 años en esclavitud. Era una indemnización más que justa, ¿sí? Pero Dios está pidiendo lo que Él mismo le está dando a ellos. Es lo que está pasando ahí. Entonces tenemos que aprender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Aprendemos que si Dios nos prospera es para servirle a Él y no para amasar riquezas. Miren, ¿quieren que les comparta algo? Esta mañana en mi devocional el Señor me habló mucho, los que estamos viendo un devocional, hay una cantidad de pasajes de parábolas que el Señor habló del reino, y he visto uno de esas parábolas. Me puse a mirar cada una de ellas, son muchas, y dentro de esa me encuentro con la parábola que está de ese rico que atesora para sí, y que, ¿se acuerdan ustedes en Lucas 12:21 dice el rico, tú tienes mucho? Ese rico empieza a hablar para sí mismo
y empieza a decir, tengo tanto que a levantar unos graneros bien altos porque realmente tengo tanto que ya no cabe, ya no me alcanza el almacenamiento que tengo para todo lo que tengo. Y en ese momento dice, recréate, alma mía, y bueno, todo el tema cuando el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, y de quién será todo lo que has amontonado, de quién será todo lo que has almacenado. Y la conclusión de la parábola termina así, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Encuentra uno una cantidad de gente rica, miserable, ¿sí? Porque son ricos para sí, son ricos para ellos, son ricos para sus deleites, son ricos simplemente para pastorearse a sí mismos. Pero Dios, uno de los propósitos por los cuales te permite tener algo, te da una riqueza, te prospera, no es para ti. Además de ser para ti, es para que puedas compartirlo con otros. Además que sea para ti, es para que puedas invertir en el reino de Dios. Y saben ustedes que como iglesia no estamos haciendo campañas de dinero y que traigan alhajas y que despójense de ese billete de dólar que tienen allí en la billetera guardando para que les venga dinero. Y si lo tienen, les recomiendo que vayan y lo cambien ahí a Western Union y se compren una gaseosa, un pan de 1.000, pan de 3.000, les alcanza con $1. Pero no se pongan a amasar porque confiando en fetiches y cosas así, pero no vamos a hacer no vamos a caer en lo que caen muchos de pedir no nos basamos en eso, pero la palabra de Dios sí nos habla que hay que dar. Entonces, el hecho es que Dios pida al pueblo, es debido a que Él quiere desarrollar en ellos corazones dispuestos entre ellos, ¿sí? Cuando nos convertimos en dadores, nos hacemos más como Dios, el cual es el gran dador, porque Él entregó a su propio Hijo. Dice que nos ha dado todo y la mayor muestra de dar no fue que nos dio oro ni plata, fue que nos entregó a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros estamos dando, de alguna manera estamos teniendo el carácter de Dios, estamos identificándonos con el gran dador, el dador de la vida, el dador de la provisión, el dador de la salud. Él es el dador de todo y por eso es lindo que podamos ser ricos para con Dios. Pero el que amasa tesoro como ese hombre que era un necio, el Señor le dice, así es el que hace para sí tesoro, Lucas 12:21, y no es rico para con Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice que él aprendió de Jesús a dar. Y es increíble que el apóstol Pablo cite unas palabras que no están en ninguno de los 4 evangelios, donde están las palabras de Jesús. Y está en Hechos 20:35 cuando dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesucristo lo dijo, pero no aparece registrado por Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. Pero Pablo sí. Quien fue guiado por el Espíritu Santo, quien tuvo una enseñanza personal, ¿sí? Quien Dios lo discipuló, Jesucristo se le apareció y lo levantó, lo discipuló por un par de años, interesante, y lo formó. Y él encontró que era más bienaventurado dar que recibir. Lo aprendió. Este pasaje es el pasaje favorito de los boxeadores, pero también debe ser un pasaje favorito para todos nosotros, ¿sí? Es mejor dar que recibir, dicen todos los boxeadores, ¿sí? No es el pasaje favorito, pero también debería ser un pasaje favorito de todos los cristianos. Todos los cristianos deberíamos, y miren, ninguno de nosotros, cuando hay un momento para hacer algo para la obra de Dios, ninguno de nosotros nos deberíamos de quedar sin dar. ¿Sí? Cuando vamos a visitar a esta zona que aprovecho para decirles que necesitamos armar unos grupos de trabajo para empezar a subir. Ustedes saben que estamos bajando unos niños de la ladera cada sábado, pero tenemos problema con el transporte. Ahora vamos a empezar a subir. Y así como me da alegría que hay gente que se une a ciertas obras, ¿sí? También quiero que nos unamos, porque es algo que estamos haciendo en el nombre del Señor, llevando el Evangelio. Y todos tenemos algo para dar. Aquí, yo creo que todos los que estamos aquí, todos tenemos algo para dar. Es más, es sorprendente que Gabriel nos hizo una citación, quiere que llevemos unas obras de teatro de la cárcel de Villanueva. Y vamos a ir mañana, no se puede, vamos a ir el martes. Sí, pero es sorprendente
a mí me sorprende que se citó para hacer unas obras de teatro y la gente que vino, porque otros que han estado en obras de teatro no pudieron estar y van a ver otros. Y hemos visto unos talentos ahí increíbles de gente que no sabíamos que tenía ese talento tan especial. Todos siempre tenemos algo para dar, pero a veces nos pasa que nos volvemos como que estamos mirando siempre que no podemos dar. Pobre de mí. Y una persona que tiene esa actitud siempre mantiene pobre. Analicen una persona que siempre está pidiendo, que siempre está mostrando su cara de necesidad. Todo el tiempo es una persona que nunca sale de ahí. ¿Saben? Se los digo por experiencia propia. Yo era una persona que me quejaba mucho. Yo era una persona que en mi casa, yo era el pobrecito de la familia, el que le dio paperas a Hernando, al que le dio varicela, pobrecito Hernando, y todo era pobrecito, y realmente, y nos reuníamos, y entonces nos reuníamos a compartir algo familiar, no le pidamos a Hernando, porque Hernando no tiene que dar, y ¿saben? Y eso me estaba haciendo, era miserable, me estaba haciendo miserable, y una vez hablando con mi esposa decía, tenaz que no tenemos, y decimos no tenemos, y nunca hay, y siempre está ahí, y pobrecito, así hay que llevarlo, y miren, si uno no sale de esa actitud, es una disposición del corazón. No estamos diciendo que coloquemos cara de lo que no somos en ninguna de las dos esferas. No aparentamos, pero tampoco estar, ay, pobrecito, es que yo, pobrecitico, no tengo. Y uno puede ver que tiene y tal, pero no, pobrecito. ¿Sí me entienden? Cuando debería estar agradando al Señor, debería estar dando de lo que tiene. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Y miren, eso es la palabra de Dios, no lo digo yo, pero yo lo he experimentado en carne propia, ¿sí? Y es lindo poder ahorita ser parte de los que dan, es lindo poder ser parte de los que comparten, es lindo poder ser parte de los que bendicen también. Entonces, por lo tanto, debemos ser dadores, no tanto porque Dios o la iglesia necesite nuestro dinero, no se les vaya a ocurrir, miren, cuídense, cuiden sus corazones de pensar que cada vez que ustedes vienen depositan una ofrenda, o depositan un diezmo, cuídense de pensar que aquí están entregando un dinero para el pastor, ¿sí? Guarden su corazón de esa mala actitud, porque es una mala actitud. Guarden su corazón de pensar que están alimentando al pastor. Guarden su corazón, porque Dios cuando lo pide, no lo pide porque Él... ¿Creen ustedes que Dios es pobrecito? Pero aquí está pidiendo. Pobrecito Dios, no tiene nada que darle, ¿sería algo que podríamos decir? No, pero Dios quiere crear algo en el corazón de su gente, y en últimas Él fue que se lo dio, y si Él lo dio y lo necesita, ¿quién soy yo para irlo? ¿No lo puedes usar? Él es Dios, es lo que consideramos, pero cuídense, miren, una vez yo trabajé para Colsanitas, una empresa de medicina prepagada, y fue triste ver una vez un hombre que llegaba, ustedes saben que no todo el mundo... Se conoce como que alguien decía, el sistema de salud obligaba a las personas, mejor dicho, en otro tiempo la gente no pagaba EPS, sino que el que tenía para pagar prepagada, pagaba su medicina prepagada. Y más o menos para entenderlo era como alguien decía que era como la EPS, todos los que tenemos EPS es como andar en Renault 4. Pero los que tenían para la prepagada era como si anduvieran en un Mercedes-Benz. Y no cualquiera anda en un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Pero eso muchas veces se hace que la gente se crezca en su orgullo, y había gente que iba a pagar la medicina prepagada y llegaba a la ventanilla y ¿saben qué decía un tipo una vez en su orgullo, en su soberbia? Decía, una vez le preguntó a un cajero, le dijo, buenas, ¿cómo le va? Y le hola, ¿cómo le va? Tal, señor tal, y se conocen pues a los clientes y todo el tema. Le dijo, oiga, mijo, ¿ya le pagaron? Y este muchacho pues dijo, no, pues hoy es 13, 15, el 15 es en 2 días. No, señor, no nos han pagado todavía. Pues aquí le traigo para que le paguen. O sea, venía a pagar su cuota de medicina prepagada. ¡Qué soberbia! ¿Sí? Y hay gente que piensa que llega a la iglesia y dice, por ahí aquí le traigo para que coma. Pobre de usted si piensa así. Es un soberbio simplemente si llega a verlo. Porque es Dios, y vamos a ver que lo que nosotros damos no es para el pastor, no es para los líderes, pero es para el Señor. ¿Sí? Entonces, acompáñenme un momento a Romanos 8:29.
No damos porque la iglesia necesite nuestro dinero, ni Dios necesite nuestro dinero, pero damos porque nos conformamos, porque queremos conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, nosotros no damos porque Dios necesite dinero, nosotros no damos porque el pastor necesite dinero, nosotros damos, tampoco damos porque la iglesia necesita dinero, nosotros damos porque queremos conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Volvamos nuevamente a Éxodo 25. ¿Cómo iban a dar? ¿Quiénes iban a dar? Éxodo 25, dice aquí, de todo varón, o sea que el impuesto, por así decirlo, la demanda de este impuesto era también para los hombres. Notan que los hombres tienen una relación directa entre lo que Dios quiere. ¿Acuerdan las fiestas anuales? Los hombres, ¿sí? No hay machismo aquí, el Señor entiende las situaciones de la familia y coloca al hombre. No coloca pagar por cada hombre, por la mujer, sino un impuesto, por así decirlo, al hombre. Y miren lo que dice aquí. Que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis su ofrenda. Dios solo quería las contribuciones de aquellos que dieran de su voluntad. Dios podía exigirle, Dios podía ordenarle, Dios podía decir, el que no dé lo mato. ¿Sí? Podía haberlo dicho, pero no lo hace. Él dice de corazón, de voluntad. Todo varón debería hacerlo, pero de corazón y de voluntad. Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas, y eso es muy importante. No manipulamos para que la gente dé, no queremos obligar para que la gente dé, como pasa en algunos lugares. En Capilla Fidelidad, bendito sea el Señor, oramos, nos movemos de acuerdo a lo que Dios quiere. Dios guía y Dios provee. Y también ninguno de los que está aquí puede llegar a decir que algún día le han llamado a decirle qué pasó que no diezmó ni ofrendó. Ninguno. Yo no sé si alguien lo hace. Es más, muchos de ustedes, muchas personas se me han acercado en algún momento, o algunos se han acercado con el tema de lo que está pasando con el techo aquí. Me han dicho, mira, lo que pasa es que yo quiero saber cómo puedo donar. Inmediatamente llamo a Carlos, que es el administrador, le digo, mira, háblate con él. Yo no quiero saber cuánto dio ni cuánto no dio, porque yo quiero, una de las cosas que he aprendido en el principio de Capilla Calvario es que yo quiero amarlos a todos ustedes con el mismo amor. Si yo sé que alguno de ustedes da un poquitico más que otro, mi corazón es tan malo que va a poder inclinarse un poquitico más allá. Voy a atender, voy a saludarle más, ¿sí? Voy a querer. Y yo creo que algunos de ustedes, si se han acercado algún día a darme un dinero o algo, saben que lo he manejado de una manera prudente. Le he dicho, mira, entrégalo allí, deposítalo allí, y si lo han entregado, lo primero que hago, se lo entrego al administrador y le digo, por favor, hágame un recibo de esto. Inmediatamente una foto. Una vez una persona me dio un dinero para eso, le hice un recibo y todo, y se lo mandé. Y me dijo, pastor, ¿por qué me da recibo? Yo no le estoy pidiendo algo así. Le dije, no, porque yo solamente no quiero ser honesto, sino que quiero también parecer honesto. ¿Me hago entender? Ser y parecer. Soy honesto, pero no quiero que el día de mañana alguien diga, y yo le di, ¿qué pasó? No, allí está. Puede ir a la contabilidad, ese dinero que usted ha dado, allí está. Siempre queremos buscar la transparencia delante del Señor. Entonces, Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas. Segunda de Corintios 9:7 también hace eco de esta verdad. Acompáñenme a Segunda de Corintios 9:7. ¿Estamos? Dice así, cada uno dé como propuso en su corazón. Recuerden que estamos hablando de ofrendas, ¿sí? Ofrendas tienen una destinación diferente al diezmo. Si ustedes se dan cuenta, eso es algo que el Señor estaba pidiendo, y ahorita vamos a entender un poco también. Y lo pidió una sola vez con un propósito específico y no se quedó toda la vida. De hecho, vamos a encontrar algo o sea, esto nunca se ha visto en la historia de la humanidad, de los ministerios. Ahorita lo van a ver. Entonces aquí Dios está pidiendo, y Pablo hace eco de esto. Dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí? Cuando alguien viene, no le decimos a la gente pacte
Y entonces ese pacto inmediatamente llamo al administrador, a un abogado y le digo ahí de su nombre, su teléfono, su dirección y no, usted lo hace con el Señor. Por ejemplo, usted ve que estamos haciendo eso y alguien dice, yo quiero dar algo para eso, lo pone en su corazón y lo hace sin que nadie le esté reclamando, ni cobrando, ni mire, uy, que voy a dar tanto y Dios menos, nada, no vamos a hacer eso, que Dios nos guarde. Entonces dice aquí, ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Verso 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Me encanta este versículo, porque si ustedes se dan cuenta, dice que el que da no debe dar porque necesita, como algunos manipulan ofrendas, como algunos manipulan diezmos, diciendo, dé una palada para que Dios le dé una volquetada. Entonces se convierte el baloto espiritual. Pues claro, así que no va a dar, de 1,000 para que Dios le dé 1,000,000, de 1,000,000 para que Dios le dé 10, de 10 millones para que Dios le dé 100. Pues si yo tengo amor por el dinero y tengo como dar el 1,000,000, pues yo lo voy a dar, porque yo quiero que me lleguen 10. Pero así no funciona, no por necesidad, no por, dice aquí, como propuso en su corazón, ni con tristeza, tampoco pensando, uy, esto quedaría, en vez de irme a comer un pollito ahí al sabrosón, de ahí de la vuelta ahí de Confandi, tan rico que es ese pollo sabrosón, no lo dé. ¿Sí? Va y cómese su pollo mejor, le sienta mejor que dejarlo ir, como alguna manera. ¿Sí? Y dice aquí en el verso 8, hay una promesa, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios da una promesa para el dador alegre, para aquel dador alegre que realmente lo da de corazón, que no lo da por tristeza ni por necesidad, dice que siempre esa persona le va a abundar. ¿Y saben cómo yo lo veo? Yo veo personas así, que el que tiene más se le da, porque en todos los aspectos, si usted de lo que aprende de la palabra de Dios va y lo entrega a otros, usted dice, mira lo que aprendió en la iglesia, de la salvación, de la justificación, Dios se va a encargar de darle más, porque usted está sirviendo de canal. ¿Y qué es lo que hace un canal? Un canal está puesto para recibir todas las aguas y las lleva y las encausa. Y nosotros debemos de ser canales de bendición para la gente. Pero lo que no deberíamos de hacer es simplemente retener, solamente para mí, para mí, para mí y solamente para mí. ¿Sí? Estar ahí. Entonces llega un momento donde se llena y pues no se le puede dar más porque está lleno, sencillamente. Pero qué rico poder ser canales de bendición y lo que el Señor quiere. Y dice para toda buena obra. O sea que Dios nos permite ser efectivos para bendecir a aquellos que puedan necesitar la obra de Dios misma, ser efectivos allí. Entonces, Dios está interesado en prosperar a aquel que ha aprendido el principio de dar, para que continúe abundando en toda buena obra. Entonces, si algo tenía este pueblo, era un corazón generoso. Y aquí es donde quiero que lo vean. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver que esta obra, ¿saben cuánto más o menos costaba esta obra? Alguien hizo un cálculo de esta obra y dice que esto costaba 13 millones de dólares. Esto es aproximadamente 39,000 millones de pesos, casi 40,000 millones de pesos. ¿No le parece que es una obra muy exagerada de hacer y calcularla? Lo sorprendente es que es como dijéramos, vamos a una iglesia de 40,000 millones de pesos. Esta obra la acabamos de evaluar, vino el arquitecto y dice 40,000 millones de pesos. Lo sorprendente no era el valor, ¿saben qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que la gente dio al punto que va la gente donde Moisés y le dice, Moisés, la gente está trayendo más y no sabemos qué hacer. Entonces Moisés dice, detengan, si no más, proclamen que ya no traigan más. Ya fue. Y vamos a verlo en Éxodo capítulo 36, verso 3 en adelante. Esta gente tenía un corazón generoso, como me bendice el Señor ser parte de esta obra, porque si algo puedo ser testigo, es de la generosidad de nuestra iglesia, y eso me bendice mucho. Verso 3, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Notan cómo la traían?
arrastrada, obligada, porque habían quedado, porque habían pactado y los estaban llamando por teléfono, le estaban colocando un beeper, le estaban colocando un mensaje de texto, un WhatsApp, ¿qué hubo que usted prometió de dar tanto? No, ahí no dice eso. Voluntario cada mañana, verso 4. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿Se imaginan un pastor de la prosperidad que la gente trae, trae, trae? Ese nunca va a parar, porque un barril sin fondo, ¿sí? Entonces traiga más y empieza a amasar riquezas. Moisés no hizo eso, estaba guiado por Dios y escuchó, era suficiente, cumplía con la expectativa de lo que Dios había pedido, no más, es suficiente. Y aquí dice, se le impidió al pueblo ofrecer más. Verso 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué lindo que la provisión sea así, que sobre. Cuando subimos a la estrella, llevamos pollos, que había gente de aquí en la iglesia que se comió hasta un pollo y medio, 2 pollos él solo. ¿Sí o no? Se ríen, pero gente comió, mire, había y quedó. Y gloria a Dios por la abundancia, gloria a Dios porque siempre hay, yo recuerdo de esas cenas de Navidad que hemos hecho algunas veces, queda tanto que la gente come, come, come y llevan. Pero qué lindo porque eso muestra la actitud, el gozo con el cual hemos traído, ¿sí? Y eso es maravilloso ser parte de una obra así. Miren, ¿de quién era la ofrenda? El Señor dice, tomaréis mi ofrenda. La ofrenda no le pertenecía a Moisés, no le pertenecía a los ancianos, no le pertenecía ni siquiera a Israel. La ofrenda le pertenecía a Dios y estaba retenida por Moisés y la nación al favor de Dios, ¿sí? Pero no le pertenecía a Moisés. El Señor está diciendo, toma mi ofrenda, es de Dios. Verso 3 al 7, los elementos específicos que deberían de juntar. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, esta ofrenda tomaréis de ellos, oro, plata, todos estos, azul, púrpura, bueno, todo esto, madera, cada uno de estos materiales fueron usados en la construcción de la estructura que Dios mandó a Moisés a construir. Entonces miren allí lo que vamos a ver un poco. Miren, así era que estaba cubierto el lugar santo, que estaba fraccionado en lugar santo y santísimo. Entonces, ¿para qué era el cuero de tejones, cuero de carnero, pelo de cabra, lino torcido? Todo eso era para toda la protección, o sea, eran unas cortinas pesadísimas, gruesas, o sea, era algo tremendo, pero una obra dice allí, vamos a ver que el Señor trajo hombres sabios en cada obra y lo vemos aquí en la iglesia, vemos al que sabe hacer la estructura con la sabiduría, poniendo esa sabiduría ahí al servicio del Señor, es súper lindo. Pero lo que quiero decirles con todo esto es que todo lo que se traía, el pueblo en algún momento pudo ver el producto terminado. Una de las cosas que me desgastó y que me llevó a mí a ser pastor hoy día y tener el llamado es que hice parte de una iglesia donde se pedía el templo y el protemplo y nunca tuvimos un templo. Nunca vimos el oro que la gente se despojó, los dólares que la gente despojó. Traían a cualquier predicador y decían, ¿cuántos tienen $1 allí por buena suerte en su billetera? De hecho, está mal que lo tengan. No les voy a decir, déjenlo en la ofrenda. Vaya, cambien lo que está bueno el cambio y cómprese alguito rico. Sí, no dependa de eso. Pero no, ¿saben cómo lo decían? Entonces, vamos a poner aquí una canasta para que se despoje de eso, de esa maldición. ¿Sí? Todo el mundo prun. Despójese de sus anillos, después, y hay gente que se despoja de alhajas, luego traían televisores para luego vender pro templos. Miren, ¿saben qué hacíamos? Ni dábamos de un lugar a otro y nunca teníamos un templo.
pero se recogía para eso y en este momento no tienen templo, tienen una carpa, la carpa del milagro, porque donde compraron en un lugar y era un lugar que estaba cuestionado tenía situaciones legales tristes, bueno, cosas así. Entonces uno dice, qué pesar que la gente nunca vio lo que dio. Y qué lindo, miren, una de las ilustraciones que podemos ver es la gente dio y pueden ver, veían la obra de Dios, lo que se pidió, ahí está. Y eso es integridad también, es algo que nosotros tenemos que hacer, está lo que el Señor ha dado y es una bendición. Entonces, dice aquí, ya les dije que costaba alrededor de 39 mil millones de pesos según los estudiosos. Su peso combinado sería alrededor de 19.000 libras, o sea, 8.600 kilos de metales, ¿sí? El azul era el tinte, para este color era extraído de los crustáceos y al parecer eran distintos tonos. Púrpura, el tinte provenía del caracol murex, era un color púrpura carmesí. El carmesí era el tinte que provenía de los huevos o cuerpos secos y hechos polvo de un gusano particular. El lino fino, ese término traduce una palabra egipcia, los egipcios sabían y sin duda le enseñaron a los judíos cómo hacer lino fino. Egipto se destacaba en la producción de lino fino. Pelo de cabra, eran las cubiertas hechas de este material, era típicamente negro y grueso, similar a algo moderno también, pero era como, también dice ahí pieles de carnero, se acostumbraba a quitar la lana y era como una piel fina. Pieles de tejones, algunos piensan que era como las marsopas o los manatís, pero otros piensan que era como una especie de antílope, era un tejón, no se sabe. El caso es que eran una cantidad de pieles que debían de traer. Madera de acacia, esa era una madera más dura y negra que el roble, y duraba más debido a que era una especie que los insectos que comían madera no la evitaban, o sea, no le entraba gorgojo, pues como decimos en nuestros días. Entonces, se sabe que la madera de acacia abundaba en Egipto, ¿sí? Y también abundaba en el desierto de Arabia, el lugar donde Moisés erigió pues el tabernáculo. Vamos con el propósito y patrón del tabernáculo, versos 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces harán un santuario para mí, noten el propósito, y habitaré en medio de ellos. El propósito del tabernáculo era para ser un lugar de habitación de Dios. La idea no es que Dios vivía exclusivamente en ese lugar, pero era el lugar específico donde los hombres iban a poder venir y encontrar a Dios. El santuario significa lugar santo, lugar apartado. Y porque todo lo que era el lugar santo era apartado para el Señor, era santo. Y el diseño del tabernáculo era de alguna manera una tienda que se podía mover, ¿sí? Ténganlo en cuenta que era una tienda que tú podías mover, que podían levantar y ir de un lugar a otro también. Entonces no era una estructura permanente. La palabra tabernáculo, para que lo tengan presente, ¿sí? Es una palabra que aparece 139 veces y también el tabernáculo fue llamado como el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de testimonio, el tabernáculo del testigo, la tienda del testimonio, y eso lo encontramos en Números 1:50 o Números 17:8. O sea, para que lo tengan presente, ¿cuál era el propósito? Era la forma en que el pueblo se iba a relacionar ahí con Dios. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Se dan cuenta? Era algo que Dios le iba a mostrar a Moisés y efectivamente se lo mostró a Moisés. ¿Sí se dan cuenta? O sea, le va a dar las especificaciones del material, pero le va a dar el diseño y se lo va a mostrar en vivo y en directo. O sea, le va a dar una visión que él realmente va a saber cómo es que tienen que hacerlo, porque él es el que va a dirigir la obra. Dios va a traer hombres, dice que va a traer artesanos, va a traer gente especializada para hacer la labor,
pero cuando Moisés lo veía decía, así no es. ¿Por qué? Porque así no fue que Dios me lo mostró, no, un momentico, así no es. O, muy bien, así es, está quedando como Dios dijo. Lindo porque el Señor, esto nos da una aplicación y es que el Señor no te pide algo como, o sea, siempre les digo a ustedes que el Señor no nos pone una misión como esa canción, como uno de estos arbolitos no es como los otros, ve y adivina cuál es diferente a los demás, ¿sí? Y entonces imaginen a Adán y Eva y les dice eso el Señor, mire, uno de estos árboles es malo, pero ve tú y encuéntralo. Entonces uno como que, ¿cuál será? Y entonces cogieron fijo el que era malo, porque así ocurre, ¿no? Y dice, error, no era ese, lo sacamos de aquí. ¿Dios sería bueno haciendo eso con sus hijos? Yo creo que no sería bueno, pero Dios llega, coge a su hijo, le toma la mano, le dice, mira, mijo, de este árbol puede coger todos esos, pero este en particular, resérvalo para mí. Cuando ellos decidieron tomarlo, decidieron desobedecer, salirse del plan de Dios. Para Moisés era como, Moisés, hazte un tabernáculo y a ver, como dice mi hermano sí dice eso, pero Dios no dice eso, sorpréndame. Cuando le dice a Carlos, ve, te invito a almorzar, ¿qué quieres comer? Y dice, sorpréndame. ¿Sí? Dios no te dice, sorpréndame. Porque entonces imagínate, tú te ponen en una tarea como, ¿qué hago? ¿La hago de pieles de carnero? Porque claro, al Señor le encantan los animalitos. No, pero ¿qué tal que diga ahí, por qué mato tantos? ¿Sí? Y si la hago de madera y va a acabar con la fauna. Y no, él dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? Él dice, ¿qué es lo que usted, cómo lo quiero? Y se encarga definitivamente de entregarnos las especificaciones, la medida. Ahorita dice, ¿será que la hago de 10 metros de ancho por 20 de fondo? Y si al Señor le parece muy pequeña, ¿yo qué hago? Sí, pero lo lindo cuando vamos a hacer la obra del Señor es que Él toma nuestras manos, nos lleva y nos va mostrando las pautas que sabemos, tenemos la paz de que Él está contento con la obra que hacemos. Claro, yo sabré como lo que pasó con Jonás, como para ir terminando. Jonás, ve a Nínive y predice, y ve y habla ahí que voy a mandar si no se arrepienten. Y llega Jonás, va y compra un tiquete, pero se va ¿para dónde? Se va para Jope, ¿sí? Y Dios le dice, ve para otro lugar, y él va y compra su propio tiquete abiertamente en rebeldía y se va para el lugar diferente. Entonces, él sabía lo que estaba haciendo, a tal punto que cuando ocurrió lo de la tormenta, él le dice a la gente, vea, mándenme a mí, échenme a mí para que el mar se aquiete, porque soy yo el que estoy en rebeldía delante de Dios. Y esa gente le preguntó, ¿usted qué le hizo a Dios para que esté todo así? Vamos a perecer todos por tu culpa. Entonces, el Señor puso a Moisés y Moisés realmente fue obediente y pudo guiar esta obra de una manera muy linda. Pero lo que quiero que veamos es que este era un modelo a escala de lo que iba a pasar. Recuerden que el tabernáculo era de acuerdo a una realidad celestial. Cuando estudiemos el tabernáculo y lo que significa, vamos a encontrar a Cristo por todo lado. Sí, es un tabernáculo cristocéntrico. Vamos a encontrar a Cristo por cada una de las partes, su sacrificio, su obra, su redención, su santidad, su perfección, lo vamos a encontrar allí. Y asimismo vamos a recordar que un día nos encontraremos, es sombra y tipo de lo que veremos también en el cielo, una pequeña muestra de lo que veremos allá en el cielo. Entonces, como aplicación, qué especial ver un pueblo dadivoso, un pueblo que fue obediente delante del Señor cuando Moisés le dijo, traigan esas ofrendas, sobró, tuvieron que detener la obra. Entonces quiero animarles a que seamos dadivosos, quiero animarles a que seamos generosos para dar para la obra de Dios, pero también bendecir a aquel que pueda tener una necesidad en su momento. Y quiero animarles a que descubramos juntos estas maravillas durante esos capítulos de lo que representa cada uno de los mobiliarios del templo. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por bendecirnos. Eres maravilloso, eres bueno, eres fiel y bueno con nosotros. Oramos, Dios, para que seas tú bendiciéndonos, Señor, durante el estudio de esta sección, donde veremos este tabernáculo con con este mobiliario tan lindo, Señor, que nos representa a tu Hijo Jesucristo y la obra que hizo por nosotros. Te amamos
justo como iglesia estamos viviendo algo que es la edificación del lugar para los niños, un lugar para que nuestros niños puedan aprender la palabra de Dios, y te agradezco. Aprovecho la oportunidad para bendecir, Señor, a cada hombre, a cada mujer que ha sido generoso al dar para esta obra, Señor. Y que cuando ellos vean allí levantado este lugar, vean que ese dinero, Señor, ha sido invertido con transparencia, Dios. Yo te pido que nos des esa capacidad de administrar con transparencia e integridad. Te damos gracias por todo lo que nos das. Sigue proveyendo, Señor, para esta obra que estamos haciendo tan especial, para tener un lugar donde podamos recibir tu palabra, crecer, aprender y crecer como hijos tuyos. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que se vayan, quiero retarlos a algo. Mañana vamos a tener un tiempo extremadamente especial. No se lo pierdan. Voy a presentar un video que nos va a dar una luz de realmente lo que estamos viviendo. Un video muy claro, ya tomé el trabajo de verlo, de asimilarlo, de aprenderlo. Va a ser tremendo a lo que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos años. ¿Sí? Y quiero que no se lo pierdan, no quiero que no se pierdan el espacio de adoración que vamos a tener, el espacio de vigilar. Yo hago mi parte al invitarlos, yo hago mi parte al decirles, allí está, quieren crecer, quieren saber lo que va a pasar más adelante, bíblicamente está, ahí, se los voy a presentar, ¿sí? Voy a darles las herramientas para que ustedes se puedan defender en medio de un mundo perverso, un mundo que quiere consumirnos, que quiere devorarnos, de un enemigo que quiere destruirnos. Entonces quiero que lo aprendan. Inviten a familiares, inviten a otros hermanos que no están aquí hoy y traigan a sus amigos, no se lo pierdan. Realmente va a estar muy edificante y va a ser de mucha bendición, y vamos a tener un tiempo de adorar al Señor, ¿vale? Entonces les animo a que vengan juntos y adoremos al Señor. Si han guardado sus diezmos, sus ofrendas de corazón agradecido al Señor, pueden depositarlos en el alfolí. Los espero mañana y que tengan una feliz noche.